Bueno, doctor Fargosi, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? Gracias por venir. Varios temas que estaban y estuvieron durante el Mundial, pero claro, se va al Mundial y vuelven a la superficie, ¿no? La realidad renace. Y se tienen que volver a hacer cargo de los temas. Digo, Vudú se tiene que volver a hacer cargo, el gobierno de Vudú, Sí. y todo este tipo de cosas. Y también el escándalo Campagnoli, ¿no? Que es una vergüenza lo que pasa, ¿no? Sobre todo con el trámite incluso del jury. Sí, por ello es interesante para la gente que no se dedica a temas jurídicos, explicarle brevemente cuáles son los 3 o 4 puntos claves. Tema número 1, los fiscales nunca pueden ser perseguidos por investigar. Si investiga mucho un fiscal, es como si un médico a uno lo cura muy bien. Es inconcebible que un fiscal sea perseguido por investigar. Tema número 1. Y tema número 2, en el caso de Campagnoli, todo lo que hizo Campagnoli ha sido ratificado y felicitado por los jueces ante los que intervino y por el doctor Marijuán, que es el que heredó la cuestión como fiscal. Es decir, no hay nada de lo que acusarlo. Encima, esa es la parte, digamos, del origen, el absurdo de la acusación de origen, que tiene una base, es que Campagnoli investigó a quien no debía. Él se metió con el tema de Lázaro Báez. Un empresario acá. Claro, que los temas en el gobierno del kirchnerismo nunca terminan en el empresario tal o cual. La pregunta es si llegan o no llegan a Néstor o Cristina Kirchner, digámoslo claramente. O sea, acá el problema es hasta dónde llega. ¿Cuál es el techo de la investigación? ¿Cuál es el techo de la investigación? ¿Cuál es el techo de la corrupción? Yo creo que estamos viendo recién el principio de una cantidad de escándalos que nos va a asombrar, porque la realidad es que venimos de un gobierno de 11 o 12 años el año que viene, en lo que ha pasado de todo. Esto mucha gente lo sabe, pocos lo denuncian, pero cuando se acabe el miedo van a empezar a caer denuncias de todos los colores. Y ahí va a haber que agarrarse. Pero bueno, volviendo a lo de Campagnoli. Un punto sobre lo de Campagnoli. ¿Qué pasa con la causa que investigaba Campagnoli? Si es que Campagnoli, dicen, bueno, lo sacan, lo corren porque abusó de sus atribuciones, ¿no? ¿Qué pasa con la causa? No, esa causa ya... ¿Qué pasa con lo que investigó hasta ese momento Campagnoli, en donde en teoría comprobarían que lo hizo abusando de sus atribuciones? No, precisamente, eso es uno de los grandes absurdos, que precisamente todo lo que él investigó ha sido aprovechado y utilizado y está consolidado por el fiscal que lo reemplazó, con lo cual él no ha hecho nada mal. Y lo que hizo fue útil a la causa. Eso es parte de todo este absurdo. Para explicárselo a la gente, ¿en qué consiste el juicio político de Campagnoli? El juicio político se basa en una cantidad de pruebas. Las pruebas se tienen que realizar, según la ley, en un proceso continuo, sin interrupciones de más de 10 días. Eso ya no se cumplió, porque lleva interrumpido más de 10 días. Y tienen que intervenir los mismos jueces todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en el proceso oral la relación es una relación de las pruebas y el juez muy directa. El juez tiene que estar en condiciones de escuchar a los testigos, eventualmente preguntarles algo, semblantearlos, analizar cada una de las pruebas de manera directa. Por eso, si esto hubiese sido llevado seriamente, que no lo fue, no empezó serio y no se llevó serio, si esto hubiera sido llevado seriamente, como eran 7 jueces, lo lógico era convocar a los suplentes por si a alguno de los jueces le pasaba algo. No lo hicieron. A uno de los jueces le pasó algo, el pico de estrés de la doctora Martínez Córdoba, y entonces, claro, ahora estamos en una situación en la que, por un lado, se cumplió toda la prueba, no se puede volver atrás. Una zona gris. No se debe volver atrás. La doctora Martínez Córdoba renunció, de los 7 jueces quedan 6, pero tiene que haber 7. Ahora, ¿qué pasa? Hay 3 jueces que dicen que hay que terminar con el procedimiento y archivarlo porque ya está todo perdido, y hay 3 jueces que quieren seguir, con lo cual hay empate. Y sigue pasando el tiempo. Eso es un poco el debate de estos días. Y mientras tanto Campagnoli pide que lo repongan en el cargo. Y por ese motivo, tanto el doctor Campagnoli como sus abogados, que son los doctores Gil Lavedra e Irigaray, están pidiendo lo que corresponde, que es que, señores, repónganme en el cargo, claro, levanten la suspensión. Ahora, ¿cuál es la formalidad de la acusación? Porque, digamos, esto de que lo quieren destituir por investigar es algo que traducimos nosotros y lo decimos. ¿Pero la formalidad cuál es la acusación? La formalidad es un invento. La formalidad es aplicarle al doctor Campagnoli, que es fiscal, reglas que pertenecen a los jueces. La diferencia es muy grande. ¿Por qué? Porque los jueces sí están limitados por reglas de competencia. Los fiscales no. Y no solamente no están limitados porque la función del fiscal es investigar, investigar, investigar e investigar,
sino porque incluso en el caso del doctor Campagnoli, la misma fiscal general, Gil Carbó, que es la procuradora, digamos, se le llama procuradora, le había encargado incluso a él en algún otro tema investigaciones que no eran estrictamente de su área geográfica. ¿Por qué? Porque el fiscal, repito, el fiscal es el que nos defiende a todos. Es interesante plantear lo siguiente. Supongamos en un mundo ideal que nosotros tenemos todos los jueces inteligentes, capaces, trabajadores, firmes, seguros e independientes. Pero no tenemos. No es acá eso, ¿no? Pero supongamos que lo tengamos. Que existe, supongamos que ese mundo existe. Lo podemos tener. Sí. Y es mucho más fácil de lo que parece. Lo podemos tener si hacemos los deberes durante un año y medio. Pero bueno, supongamos que eso pasa. Pero no tenemos fiscales independientes, seguros, trabajadores, etcétera. Los jueces no nos sirvieron para nada. ¿Por qué? Porque para que el juez intervenga en una causa, estamos hablando de derecho penal, ¿no? Para que el juez intervenga en una causa, el tema lo tiene que disparar, lo tiene que iniciar, lo tiene que investigar, lo tiene que plantear un fiscal. Con lo cual, ¿qué es lo que hizo el kirchnerismo? ¿Qué es lo que está haciendo el kirchnerismo del 87 cuando ganó la intendencia de Río Gallegos? Ellos primero tratan de dominar a la justicia. Si no pueden dominar a los jueces, quieren dominar a los fiscales. El kirchnerismo es incompatible con un sistema legal, porque no cumple las leyes. ¿Qué es lo que está pasando ahora con los fondos buitres? El kirchnerismo se somete a la jurisdicción norteamericana. Se pasa 10 años litigando frente a la jurisdicción norteamericana y ahora critica a la jurisdicción norteamericana. Cuando uno habla con un extranjero, creen que estamos locos. No existe que se cuestione a los jueces en ningún lugar del planeta civilizado. Claro. Por supuesto, no sé qué pasará en Corea del Norte. Con el tema de Campagnoli existe lo que yo digo, digamos, es un ejemplo perfecto para mostrar las dos caras del kirchnerismo en estos 10, 11, 12 años. Campagnoli fue funcionario de Néstor Kirchner. Lo convocan al Ministerio de Justicia, Sí. cuando Vélez es ministro de Justicia, fue el primer ministro de Justicia de Néstor Kirchner en su gobierno. Quantin era el secretario de Justicia y Campagnoli era uno de los hombres de confianza y era funcionario del Ministerio de Justicia. A Campagnoli lo convocan precisamente por lo cual ahora lo quieren echar, que es por investigar bien. Sí, lo que pasa es que, claro, hay que saber distinguir los En el mismo tiempos, gobierno, ¿no? digamos, en el mismo gobierno. Claro. No en el mismo No gobierno, es- pero digo, en el mismo proceso histórico, si se quiere, político, en el inicio del kirchnerismo y en el cierre del kirchnerismo. Yo me atrevo y me hago cargo de lo que digo, me atrevo a decir que durante los primeros tiempos de Kirchner montó una escenografía de cumplimiento de la ley, de seriedad republicana y de respeto a las instituciones, que llevó a que muchas personas, entre otros, muchas no, pero digamos algunas personas, por ejemplo Campagnoli, él no es que me lo haya dicho, esto lo estoy deduciendo yo, que algunas personas creyesen en lo que Kirchner decía, pero tarde o temprano... No, pero no es un reproche para Campagnoli lo que digo. No, ya sé. Lo que digo es... No, ya sé. Pero Porque esto incluso explica- también está la corte en ese periodo, Pero digamos. esto explica, porque por ahí la gente se confunde y dice, pero ¿cómo es posible que entonces estuvo en una...? Sí, no, pero paren. El primer año de Kirchner fue una puesta en escena de todo un sistema que parecía que venía a arreglar el mundo, la moral, la ética y las instituciones. Y después los hechos demostraron que todo eso no era así. Uno de los grandes problemas de las investigaciones actuales, ¿cuáles son? Los problemas claves, y es ¿dónde termina el hilo de corrupción? ¿Qué pasa cuando uno empieza a tirar del Piolín, de Lázaro Báez o del que fuere? El nudo final del Piolín, ¿dónde está? Hay muchos que dicen, a mí no me consta, con lo cual no lo digo, hasta que se investigue, que el hilo final está en Néstor y Cristina. Habrá que verlo, pero en cualquier caso, ese primer año de gestión del kirchnerismo hizo que gente como Campagnoli se pusiera a trabajar, y duraron lo que dura un suspiro. Bueno, el detonante fue el tema de La Boca, de Lía y la comisaría de La Boca, ¿no? Exactamente. Ese fue el detonante, con Quantin y todo su equipo, en el cual estaba Campagnoli. Antes de terminar de hablar de temas fiscales, porque quiero hablar del tema vudú, ¿qué pasa con la procuración? ¿Qué fue lo que cambió Gil Carbó ahora con los abogados que salen de la cárcel? Ha cambiado, hay una, digamos, ¿cómo explicar esto para que lo capte todo el mundo? Todos nosotros cargamos con lo que hicimos en la vida. Todos nosotros cargamos con lo que hicimos. La Madre Teresa de Calcuta carga con todas las maravillas que hizo en su vida y Robledo Puig carga con todos los crímenes que cometió en su vida. Cuando uno cumple una condena, queda, digamos así, saneado frente a la ley. La ley ya no le reclama más nada, pero eso no quiere decir
que quien cumplió una condena haya dejado de haber cometido delitos. Los cometió, porque la verdad que los cometió es un hecho objetivo. Así como hubo quien hizo el bien, hubo quien hizo el mal. La cuestión es, una persona que ha cumplido una condena por algún delito, ¿puede convertirse en fiscal o no? Ese es el gran dilema. El doctor Righi, anterior procurador... Pero primero tiene que ser abogado, ¿no? Claro, sí, lo que pasa es que hay muchos presos que estudian Derecho en la cárcel. La materia jurídica... Tenemos un montón de casos. Joclender, Tejeldín, no sé, y exactamente. mucho más. Hay muchos presos que estudian Derecho. Entonces, ¿qué pasa? En su momento, el doctor Righi, anterior procurador, nombrado también por el kirchnerismo, dictó una resolución por la cual los que tuviesen condenas cumplidas no podían ingresar a la carrera del Ministerio Público. Bueno, según me dicen, la doctora Gil Carbó ha revocado esa resolución. Yo no creo, habiendo tantos abogados, porque si hay una cosa que no falta en la Argentina, digámoslo claro, son los abogados. No hacemos falta. Somos, se calcula unos 200, 220.000 en todo el país. Si hay que ir a buscar, de acuerdo al criterio de la Constitución, personas por sus capacidades, si hay algo que es preocupante es tener que buscar entre ex convictos fiscales. Yo preferiría, como argentino, olvidemos que soy abogado o miembro del Consejo de la Magistratura, prefiero como argentino que los fiscales sean seleccionados no solamente por lo que hicieron bien, sino por lo que no hicieron mal. Que es importante ese criterio. Tema vudú, dos planos de análisis, el político y el jurídico, ¿no? O el judicial, si se quiere. Pero hay uno que casi como que enlaza las dos cosas, que es lo que puede suceder en la esfera del juicio político, ¿no? Sí. Porque depende mucho de también lo que pase con vudú en la esfera judicial. ¿Está en un punto ya en donde debería ser juzgado políticamente? Bueno, eso es muy elástico, porque nunca había pasado. Nunca habíamos tenido un presidente procesado. Parece que puede eventualmente hasta ser procesado en más de una causa. Como no lo habíamos tenido, es una experiencia jurídica que no conocemos. Porque ¿qué ocurre? También para la gente que no se dedica al derecho. Un procesamiento no es una sentencia de culpabilidad. Lo que sí es una decisión del juez que consideró que hay elementos suficientes. Es una fuerte sospecha. Es una fuerte sospecha. Es una fuerte sospecha que es culpable. Entonces la pregunta del millón es, una persona que tiene una fuerte sospecha de ser culpable, ¿puede ser vicepresidente de la Nación y presidente de la Nación como es cuando reemplaza a la doctora Fernández de Kirchner del señor Vudú? Puede serlo. Es válido que lo sea. El doctor Tonelli, diputado del PRO, hace un planteo que es muy claro y lo voy a tomar citándolo, ¿no? Que es importante. Y es, mentir es algo que al procesado le está permitido, porque como nadie está obligado a autoincriminarse, a declarar en su contra por la Constitución, mentir no es algo que esté mal para un procesado, pero sí está mal para un político. Entonces, la misma persona que puede válidamente decir una mentira como procesado, no debe ser admitido que mienta como presidente o vicepresidente. Ahí está la clara diferencia, para que lo entienda el público que no está metido en estos temas, entre el juicio político, que evalúa otros aspectos, y el juicio legal, el juicio penal. La decisión, en definitiva, ¿de quién es? Del que está involucrado, en este caso Vudú, y de los señores senadores, a los que en muchos países se los llama los padres de la patria. Si los padres de la patria en la Argentina quieren ser presididos por un señor que está sospechado de haber cometido delitos, la pregunta es, ¿elegimos bien a los padres de la patria? Doctor Alejandro Fargosi, gracias por la visita.